Imagina una fotografía desgastada por el tiempo. Una imagen en blanco y negro donde el grano de la película parece retener el polvo de una historia que el mundo intentó enterrar. En ella, un hombre menudo, vestido con un traje civil que delata la elegancia de quien camina por las calles de una metrópoli, se encuentra de pie frente a una pared de adobe desconchada. A pocos metros, una hilera de fusiles Mauser, fríos y sedientos de sangre, apuntan directamente a su pecho. Pero lo que detiene el aliento de cualquier observador no es la inminencia de la muerte, sino la mirada de aquel hombre. No hay rastro de la debilidad humana. Sus ojos no buscan el suelo ni se cierran ante el terror, sino que irradian un resplandor que solo puede describirse como un triunfo místico. Una luz que parece venir de un sol que no pertenece a este firmamento. Esta es la historia de una imagen que hizo temblar los cimientos de un gobierno tiránico. Un régimen que pretendía borrar el nombre de Dios de la tierra mexicana, pero que, sin saberlo, estaba esculpiendo el monumento más eterno a la fe. ¿Sabías que esta fotografía fue planeada por los verdugos para servir de escarmiento, para mostrar la derrota de la religión, y terminó convirtiéndose en el pararrayos de una revolución espiritual que incendió los corazones de todo un continente? Pero hay un secreto que los libros de historia oficial han intentado silenciar con el estruendo de la propaganda: la taumaturgia de su último segundo, el misterio de un grito que no fue una súplica, sino un estallido de gloria que hizo que los soldados, hombres curtidos en la brutalidad de la guerra, dejaran caer sus armas en un estado de pavor sobrenatural, apenas unos instantes después de apretar el gatillo. Adéntrate conmigo en el México de finales de los años 20, una tierra empapada en el aroma amargo de la pólvora, el sudor de los caballos y el polvo de los caminos que conducían a la apostasía o al martirio. El aire de la época era denso, cargado con el azufre de la persecución religiosa más feroz que el Nuevo Mundo hubiera presenciado jamás. Las campanas de las iglesias habían sido silenciadas, los altares profanados y los sacerdotes cazados como fieras en la espesura de la selva o en el laberinto de las ciudades. En este escenario de sombras y sangre aparece la figura de Miguel Agustín Pro, un joven jesuita dotado de una alegría que insultaba a la tristeza del régimen de Plutarco Elías Calles. Miguel no era un hombre de catedrales solemnes. Era el maestro de la máscara, un actor de Dios que recorría los barrios bajos de la Ciudad de México, disfrazado de mecánico, de chófer, de elegante hidalgo o incluso de mendigo, para llevar la Eucaristía a los fieles que morían de sed espiritual en la clandestinidad. Imagina el olor de los garajes húmedos donde celebraba misa sobre cajas de herramientas, el sonido de sus pasos rápidos escapando por las azoteas mientras la policía secreta registraba los edificios, y esa risa sonora que, según decían, era capaz de desarmar a los espías más implacables. Pero la trampa se cerró. El 23 de noviembre de 1927, el aire en el patio de la Inspección de Policía de la Ciudad de México estaba impregnado de un frío metálico, una humedad que se filtraba por los huesos y que olía a tierra removida y a la cal de los muros de ejecución. Miguel Pro fue conducido hacia su destino final. No vestía sotana, sino un traje oscuro que acentuaba su palidez, pero su postura era la de un rey que se dirige a su coronación. Imagina el sonido de sus zapatos sobre la grava del patio, un crujido rítmico que marcaba el compás de una marcha triunfal invisible. A su alrededor, los fotógrafos oficiales, convocados por el gobierno para documentar la humillación del clero, ajustaban sus pesadas cámaras, buscando el ángulo que capturara la derrota. No sabían que estaban a punto de retratar la entrada de un alma en la eternidad. Miguel caminaba con un rosario en una mano y un pequeño crucifijo en la otra, sus dedos acariciando las cuentas como si fueran las llaves de un palacio que ya sentía abrirse ante él. Cuando llegó frente al muro de fusilamiento, el oficial a cargo
Un hombre cuyo rostro estaba endurecido por años de ejecutar órdenes sin cuestionar, le ofreció una última gracia. Miguel, con una serenidad que parecía congelar el tiempo, pidió 1 minuto para orar. Imagina ese minuto de silencio absoluto en medio de la metrópoli. El ruido del tráfico distante, los gritos de los vendedores ambulantes, el canto de algún pájaro sobre el muro. Todo se desvaneció. Miguel se arrodilló sobre la tierra húmeda, hundiendo sus rodillas en el polvo como si quisiera abrazar a la tierra que tanto amaba. Cerró los ojos, y por un instante, su rostro se iluminó con una paz que desafiaba toda descripción. Los soldados del pelotón, jóvenes reclutas cuyos dedos temblaban imperceptiblemente sobre los gatillos fríos, sintieron un escalofrío que no era producto del viento. Había algo en la atmósfera de aquel patio, una densidad mística que hacía que el aire pesara como el plomo. Miguel se puso de pie. Rechazó la venda para los ojos. Quería ver a la muerte cara a cara, pues sabía que tras ella estaba el rostro que había buscado toda su vida. Y extendió sus brazos en forma de cruz. Aquí es donde el secreto guardado por los verdugos comienza a revelarse. Miguel Pro no se quedó quieto. Se transformó en una imagen viva de la crucifixión. Sus brazos extendidos no eran un gesto de entrega pasiva, sino un abrazo universal. En ese momento, los fotógrafos dispararon sus obturadores, capturando para siempre al hombre que no temía a las balas. El oficial dio la orden. ¡Preparen! ¡Apunten! El sonido del metal chocando. El clic de los fusiles al amartillarse resonó en el patio como el aviso de una tormenta inminente. Y entonces, justo cuando la orden de fuego estaba a punto de rasgar el aire, Miguel Pro inspiró profundamente, llenando sus pulmones con el último aliento de la tierra, y lanzó un grito que, según los testigos, se escuchó más allá de los muros de la prisión, resonando en las plazas y en los templos cerrados como un trueno divino. ¡Viva Cristo Rey! El estruendo de la descarga de fusilería ocultó por un segundo el eco de sus palabras, pero no pudo apagar su poder. Miguel cayó al suelo, su cuerpo perforado por el plomo, pero el grito seguía vibrando en el aire. El secreto que el gobierno intentó borrar fue la reacción inmediata de los ejecutores. Se cuenta que tras el tiro de gracia, un silencio aterrador se apoderó del pelotón. Los soldados, hombres que habían matado en campos de batalla y en ejecuciones sumarias, miraron el cuerpo caído y luego se miraron entre sí. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos desorbitados por un terror que no venía de este mundo. Uno a uno, sin mediar palabra, comenzaron a soltar sus armas. El sonido de los fusiles cayendo sobre la grava, clac, 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 fue el único requiem que se escuchó. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron del patio sollozando, convencidos de que no habían matado a un criminal, sino que habían intentado asesinar a la propia luz. El oficial, incapaz de mantener la disciplina, se alejó con la mano temblando sobre la empuñadura de su sable, sintiendo que aquel grito, ¡Viva Cristo Rey!, le perseguiría por el resto de sus días. Pero el misterio de Miguel Pro va más allá de su muerte física. Reside en la taumaturgia de su imagen. El gobierno de Calles, en un error de cálculo histórico monumental, publicó las fotografías de la ejecución en los periódicos nacionales al día siguiente. Querían mostrar a un clérigo derrotado, a un traidor recibiendo su merecido. Pero lo que el pueblo de México vio fue algo totalmente distinto. Vieron a un hombre que abrazaba a la muerte con la alegría de un amante. Vieron la cruz formada por sus brazos, una señal de esperanza que decía que la fe era invencible ante la tiranía. La fotografía, lejos de ser un escarmiento, se convirtió en la reliquia más poderosa de la cristiada. Miles de copias fueron impresas en secreto, escondidas bajo los altares, pegadas en las paredes de las chozas y llevadas en los bolsillos de los combatientes.
El gobierno intentó confiscar las cámaras, destruir los negativos, borrar la imagen. Pero ya era tarde. El maestro de la máscara había realizado su disfraz definitivo. Se había convertido en el icono de la resistencia. Quédate conmigo, porque este relato apenas comienza a tocar la profundidad de la victoria de Miguel Pro. Hay una verdad que hoy quiero compartir contigo, una promesa que emana de aquel patio de ejecución y que tiene el poder de transformar tu propia fe. La historia de Miguel Pro es la prueba definitiva de que no hay arma forjada contra el espíritu que pueda prosperar. Suscríbete a este canal, porque aquí desenterramos las verdades que el mundo prefiere olvidar. Historias de hombres y mujeres que convirtieron su debilidad en la fuerza de los cielos. La taumaturgia del Padre Pro es el recordatorio de que en medio de las persecuciones modernas, cuando el mundo intenta silenciar tu voz y borrar tu identidad espiritual, existe un protector que conoce todos los disfraces y que sabe cómo convertir un patíbulo en un trono de gloria. Imagina la procesión fúnebre de Miguel Pro, un evento que el gobierno prohibió, pero que se convirtió en la manifestación pública de fe más grande en la historia de México. Miles de personas salieron a las calles, no con el silencio del luto, sino con el grito de la victoria. El olor a flores frescas cubría el olor a sangre del patio de la policía. El féretro de Miguel, llevado en hombros por el pueblo, pasaba por las calles mientras la gente lanzaba pétalos desde los balcones. No fue un entierro, fue un desfile triunfal. El gobierno observaba desde las sombras, impotente, dándose cuenta de que las balas solo habían servido para liberar el espíritu de aquel hombre, permitiéndole habitar en el corazón de cada mexicano. El secreto que no pudieron destruir los fusiles es que la vida de Miguel Pro no terminó con el impacto del plomo. Comenzó en ese instante, multiplicada en millones de almas que, inspiradas por su valentía, perdieron el miedo a los tiranos de la tierra. Visualiza por un momento el rosario que Miguel sostenía en sus manos. Aquellas cuentas de madera, desgastadas por el uso, húmedas por el sudor de su última agonía, son el símbolo de una cadena que une el cielo con la tierra. Cada cuenta es una oración, cada oración es un escudo. Benito de Nursia expulsó demonios con la cruz. Luis Beltrán desvió balas con la fe. Y Miguel Pro convirtió su propia ejecución en una obra maestra de la providencia. Él nos enseñó que el humor y la alegría son las herramientas más poderosas del cristiano. Incluso en su celda, la noche antes de morir, bromeaba con sus guardias, hablándoles de la fiesta que le esperaba al otro lado. El aire en su celda no olía a miedo, sino a la fragancia de una santidad que se sabe eterna. Prepárate, porque lo que estás por descubrir en este vídeo es cómo activar esa misma audacia en tu vida. Te revelaré por qué la fotografía de Miguel Pro sigue siendo una de las imágenes más censuradas y al mismo tiempo más veneradas de la Iglesia moderna. Te mostraré por qué sus asesinos terminaron sus vidas en la miseria espiritual, perseguidos por el eco de aquel grito triunfal, mientras que el nombre de Miguel Agustín Pro brilla con la intensidad de los mártires de la antigüedad. Él es el santo que se disfrazó de todo para ganarlo todo. Su vida es una invitación a vivir con la cara al sol, sin miedo a las sombras del mundo, con la certeza de que al final del camino, el último disfraz que dejaremos caer es nuestra propia mortalidad, para revelar la gloria que Dios ha preparado para los valientes. No salgas de este vídeo, porque la verdad que aquí se entrega es la armadura de luz que tu alma necesita para enfrentar las batallas del presente. Bienvenidos a la verdadera historia del Padre Miguel Pro, el mártir de la sonrisa invencible y el grito que hizo callar a los fusiles de la tiranía. El misterio de la fotografía sagrada está a punto de abrirse ante tus ojos, y tu fe será el testigo silencioso de esta victoria celestial. Desciende conmigo a las profundidades de una nación que se desangra, a un México que en la década de 1920 se había convertido en un tablero de ajedrez,
donde las piezas se movían entre el polvo de la guerra y el olor penetrante del incienso clandestino. El aire de la Ciudad de México ya no era el aire límpido de la región más transparente. Ahora era una sustancia densa, saturada de una electricidad amarga que sabía a pólvora, a asfalto caliente y a ese miedo metálico que se instala en la base de la lengua cuando la muerte acecha en cada esquina. Nos encontramos en la era de la cristiada, un conflicto telúrico donde el suelo mexicano no solo producía maíz y plata, sino también una cosecha incesante de mártires cuyos cuerpos caían sobre la tierra roja, bajo un cielo que parecía haber guardado un silencio de piedra. En el Palacio de Gobierno, Plutarco Elías Calles, un hombre de mirada gélida y voluntad de granito, había jurado amputar el alma espiritual del pueblo. Para Calles, la Iglesia era un tumor que debía ser extirpado con el bisturí del terror. Bajo su mandato, México se transformó en un cementerio de campanas mudas. Los templos fueron encadenados, las imágenes de los santos decapitadas por el fanatismo oficial. Y las plazas, que antes bullían con la alegría de las procesiones, ahora eran patrulladas por jinetes federales cuyos sables reflejaban una luz despiadada. En este escenario de sombras y hogueras apagadas emergió la figura de Miguel Agustín Pro Juárez. Pero antes de verlo como el hombre perseguido que el gobierno quería destruir, debemos retroceder a la calidez de su hogar en Guadalupe, Zacatecas. Miguel nació en el seno de una familia de estirpe noble y ninera, una estirpe donde el honor y la fe eran tan sólidos como las vetas de plata que sus antepasados arrancaban de las entrañas de la tierra. Imagina los patios de la hacienda, bañados por una luz dorada y generosa, donde el joven Miguel creció, rodeado del perfume de las bugambilias y el sonido de las guitarras. Él no era un niño de silencios monacales ni de una piedad sombría. Miguel era un estallido de vida, una chispa de ingenio que iluminaba cualquier habitación. Su risa era célebre, una carcajada franca y contagiosa que parecía un desafío a la gravedad del mundo. Adoraba la música, el baile y las bromas pesadas. Poseía un talento natural para la imitación y el teatro, una capacidad de mutar su personalidad que años después se convertiría en su arma más sagrada. Su alma estaba tejida con hilos de una alegría invencible, una alegría que no era superficial, sino que brotaba de una seguridad absoluta en la bondad de la existencia. Sin embargo, tras esa máscara de comediante y dandy de la alta sociedad zacatecana, latía un corazón que buscaba un fuego más intenso que el de las fiestas provincianas. El llamado al sacerdocio no llegó como una huida del mundo, sino como una inmolación de toda esa vitalidad en el altar de algo eterno. Miguel Pro entró en la Compañía de Jesús, y el estallido de la Revolución Mexicana lo obligó a realizar su formación en el exilio, recorriendo los cielos grises de Bélgica y las tierras de España. Pero mientras él estudiaba teología entre muros de piedra antigua y bibliotecas que olían a pergamino y sabiduría secular, su pensamiento volaba incesantemente de regreso a su patria. Las noticias que llegaban del otro lado del Atlántico eran cada vez más sombrías. México era un campo de batalla, donde los sacerdotes eran fusilados por el simple delito de bendecir el pan. Miguel sentía cada una de esas balas en sus propios huesos. Sabía que su destino no era la paz de una parroquia europea, sino el rugido del volcán mexicano. Cuando Miguel regresó a México en 1926, el terror de Calles estaba en su apogeo. El gobierno había decretado que llevar una riasa, el hábito negro de los sacerdotes, era una sentencia de muerte inmediata. La fe se había vuelto un artículo de contrabando. Imagina el momento en que Miguel descendió del tren, sintiendo el calor seco de la tierra mexicana bajo sus pies. No vestía como jesuita. Su figura esbelta estaba enfundada en trajes civiles elegantes o en ropas de obrero, según la necesidad. Entró en una Ciudad de México que era un laberinto de espías y soplones. La ley Calles se aplicaba con una eficiencia de guillotina. El santo sacrificio de la misa se celebraba en los sótanos de las panaderías.
en las azoteas de los edificios de apartamentos o en los garajes, donde el olor a aceite de motor se mezclaba con el aroma celestial del vino y el pan consagrados. Miguel Pro se convirtió en el sacerdote invisible, un fantasma de misericordia que se deslizaba por las arterias de la metrópoli, llevando el consuelo de Dios a un pueblo hambriento de esperanza. Imagina la textura de su vida diaria en la clandestinidad. Miguel se despertaba en casas de seguridad cuyas puertas crujían ante el menor ruido de la calle. Su primera oración era siempre una entrega total. Señor, toma mi vida, pero déjame celebrar una misa más. El proceso de disfrazarse era un ritual místico. Un día podía ser un mecánico cubierto de grasa, con las manos negras y una gorra raída que ocultaba su mirada inteligente. Bajo el mono de trabajo, pegado a su pecho, llevaba un pequeño relicario de plata con las formas consagradas. Cruzaba los puestos de control militares bromeando con los soldados, usando su ingenio para desarmar la sospecha. Otras veces, se vestía como un elegante hidalgo, con un bastón de mando y una flor en el ojal, entrando en los hospitales donde los moribundos imploraban un confesor. Se dice que incluso llegó a disfrazarse de oficial de policía para entrar en las cárceles y administrar los sacramentos a los presos que esperaban el fusilamiento. Era un actor de Dios en el teatro de la muerte. El aire en esos refugios subterráneos era pesado, saturado por el miedo de los fieles que se reunían en penumbra. Imagina el sonido de los murmullos, el roce de las cuentas del rosario entre dedos temblorosos y la luz vacilante de una sola vela que iluminaba el rostro de Miguel mientras pronunciaba las palabras de la consagración. En esos momentos, el tiempo se detenía. El ruido de los camiones militares que patrullaban afuera parecía pertenecer a otro planeta. Para Miguel, cada una de esas misas era la última. Sus manos, que a veces olían a jabón barato y otras a perfume de caballero, sostenían el cuerpo de Cristo con una reverencia que hacía que los asistentes olvidaran que estaban en una bodega húmeda o en un ático asfixiante. Él era el puente entre un cielo que parecía haber cerrado sus puertas y una tierra que ardía en una hoguera de persecución. El gobierno de Calles había puesto precio a su cabeza. Su nombre, Miguel Agustín Pro Juárez, encabezaba las listas de la policía secreta. Se imprimieron carteles con su rostro, pero Miguel se burlaba de ellos. En una ocasión, se cuenta que se detuvo frente a uno de esos carteles y tras ajustar su disfraz, comentó con un transeúnte sobre lo peligroso que se veía aquel cura, antes de seguir su camino con una sonrisa oculta. Pero tras esa fachada de audacia había un hombre que sufría de dolencias físicas crónicas. Sus úlceras gástricas le provocaban dolores punzantes que a menudo lo dejaban sin aliento, pero él ofrecía ese dolor punzante por la salvación de México. El aire que respiraba estaba cargado de la premonición de su propia sangre. Sabía que la red se estaba cerrando. Los espías del general Roberto Cruz, jefe de la policía, eran como perros de caza que olfateaban su rastro en cada confesionario oculto y en cada reunión secreta. La vida de Miguel era una carrera contra el reloj del martirio. No tenía una cama fija. Dormía donde la noche lo encontraba, a veces sobre un suelo de madera fría, otras en el rincón de una cocina. El sonido de los pasos en la calle durante la madrugada lo hacía ponerse en guardia instantáneamente. Pero su miedo no era por su propia vida, sino por dejar a sus ovejas sin pastor. Miguel amaba México con una pasión carnal y espiritual. Amaba el sabor de sus tortillas, la luz violácea de sus atardeceres sobre los volcanes y la fe inquebrantable de sus campesinos. Ese amor era el combustible de su heroísmo. A menudo, en la soledad de la noche, se arrodillaba ante un pequeño crucifijo de bolsillo y sentía el peso de la corona de espinas que el régimen intentaba clavar en la cabeza de la iglesia. «Si quieres mi vida, Señor, aquí está», decía en el silencio de su celda improvisada, mientras el humo de una vela expirante dibujaba formas fantasmales en el techo.
El contexto de la época era de una crueldad que desafiaba la imaginación. El gobierno ejecutaba a niños que se negaban a decir «Muera Cristo Rey». Las monjas eran expulsadas de sus conventos en medio de la noche, y los sacerdotes eran colgados de los postes de telégrafo como advertencias macabras. En este mundo de pesadilla, Miguel Pro era un faro de luz y de humor. Su presencia traía una normalidad sobrenatural a lo imposible. No predicaba con la severidad del juez, sino con la ternura del hermano. Sus cartas a sus superiores en el extranjero están llenas de anécdotas divertidas sobre sus escapes milagrosos, pero entre líneas se lee la disposición absoluta al sacrificio. Él era la encarnación de la alegría de la cruz. El aire que rodeaba a Miguel Agustín Pro no olía a miedo, sino a esa fragancia de santidad que es una mezcla de pureza, valentía y una pizca de ironía divina. Miguel Pro Juárez, el hijo de la nobleza zacatecana, el amante de la música y la risa, se había convertido en la sombra más luminosa de México. Mientras Calles intentaba convertir el país en un páramo sin Dios, Miguel estaba sembrando semillas de eternidad en las grietas del asfalto de la capital. La persecución no había logrado silenciar la fe. La había hundido más profundamente en las raíces de la nación. Pero el clímax de esta guerra espiritual estaba por llegar. La policía secreta estaba a punto de dar un golpe que ellos creían definitivo, sin saber que al apretar el gatillo contra el pecho de Miguel Pro, estarían abriendo una herida de gloria en el costado de la historia de México. Una herida de la que brotaría una luz que ninguna tiranía podría apagar jamás. Siente el frío de la madrugada de noviembre de 1927. Escucha el estruendo de los motores de los camiones de la policía y prepárate para entrar en el patio de la inspección, donde el sacerdote invisible está a punto de quitarse todas sus máscaras para revelar el rostro de un santo que venció a la muerte con una sonrisa invencible. El escenario está listo, el sacrificio ha sido aceptado y el México de sombras está a punto de presenciar cómo la sangre de un justo se convierte en la semilla de la libertad definitiva. El aire vibra, el tiempo se detiene y la eternidad aguarda el grito que hará temblar los cimientos del régimen. La verdadera prueba de Miguel Agustín Pro comenzó como un desafío directo a la lógica de los hombres. Una partida de ajedrez mística donde cada movimiento era un baile al borde de un precipicio insondable. Imagina el vértigo de vivir en una ciudad donde el aire mismo parece tener oídos, donde cada grieta en la pared y cada sombra que se alarga tras una farola puede ocultar la mirada de un delator. Para Miguel, la supervivencia de la fe en México dependía de su capacidad para dejar de ser él mismo y convertirse en una legión de hombres comunes. El joven jesuita, dotado de un ingenio que rayaba en lo sobrenatural, se transformó en el gran ilusionista de la providencia. No era simplemente un disfraz, era una transmutación del espíritu. Imagina la textura de su piel cuando, bajo la luz mortecina de un garaje clandestino, se cubría el rostro con el aceite negro y espeso de los motores. El olor acre del petróleo y la grasa se convertía en su perfume sagrado. Vestido con un mono de trabajo manchado y roto, con las uñas ennegrecidas y una gorra raída que le ensombrecía los ojos, Miguel caminaba entre las patrullas federales con una naturalidad que insultaba a la muerte. Llevaba las manos en los bolsillos, rozando con los dedos las formas consagradas que guardaba en un relicario oculto, sintiendo el calor de la Eucaristía contra su muslo, mientras bromeaba con los soldados sobre el clima o la carestía de la vida. En esos momentos, el sacerdote invisible era solo un mecánico más, una pieza insignificante en el engranaje de la metrópoli, pero su alma estaba encendida con la responsabilidad de ser el único puente entre el cielo y un pueblo sitiado. Al día siguiente la escena cambiaba por completo. La sarga basta del mecánico era reemplazada por el lino fino y la seda de un dandy de la alta sociedad. Imagina a Miguel Pro caminando por la avenida Juárez, con un traje de corte impecable, un bastón de mando con empuñadura de plata y una flor fresca en el ojal
que exhalaba un aroma de vanidad mundana. En sus labios, una cigarra fina desprendía un humo azulado y fragante que servía de cortina de humo para sus verdaderos propósitos. Su mirada, ahora oculta tras unas gafas oscuras, escrutaba los alrededores con la precisión de un halcón. Entraba en los hoteles de lujo, saludando con una cortesía exquisita a los mismos oficiales que habían firmado órdenes de aprehensión contra el cura Pro. Subía a las habitaciones de las damas de la aristocracia, no para participar en tertulias frívolas, sino para escuchar confesiones en susurros y repartir el pan de los ángeles en medio de una elegancia que escondía un hambre espiritual desesperada. Esta capacidad de Prevoplasienie no era una diversión para Miguel, era una tortura para su propia identidad. Sentía el peso de la máscara, el cansancio de tener que recordar cada gesto, cada tono de voz, cada tic de sus múltiples personajes. Pero su motor era un amor que no conocía el descanso. El aire que respiraba estaba saturado por la premonición del sacrificio, pero él lo transformaba en una sinfonía de humor divino. La tensión era un ruido constante, un zumbido en los oídos que nunca cesaba. Miguel sabía que Calles había desplegado una red de miles de espionos que olfateaban su rastro en cada panadería, en cada hospital improvisado, en cada callejón de la Ciudad de México. Imagina el frío sudor que recorría su espalda cuando, al doblar una esquina, veía un retén militar. La adrenalina se mezclaba con la gracia, y Miguel siempre encontraba la salida ingeniosa. Un chiste, un saludo militar exagerado, una distracción teatral que dejaba a los perseguidores confundidos. Vivía en la absoluta precariedad, durmiendo en buhardillas donde el viento silbaba entre las tejas rotas, o en sótanos donde el olor a humedad y ratas era el único recordatorio de su realidad física. Su cuerpo, castigado por las úlceras y la falta de sueño, era un templo que se desmoronaba, pero su espíritu se mantenía erguido por una voluntad de hierro. La mayor de sus pruebas no fue el peligro físico, sino la soledad de la sombra. Miguel Pro era un hombre que amaba el sol, la música compartida y el abrazo del hermano, pero ahora era un fantasma que debía huir de los suyos para protegerlos. Cada vez que celebraba misa en la penumbra de un comedor familiar, con las ventanas tapiadas y el sonido de los carros federales patrullando afuera, sentía que estaba ofreciendo no solo el sacrificio de Cristo, sino el sacrificio de su propia existencia, pedazo a pedazo. El nudo de la tragedia se apretó en noviembre de 1927. Un atentado fallido con una bomba contra el general Álvaro Obregón fue la excusa perfecta que el gobierno esperaba para descabezar la resistencia moral de los católicos. La maquinaria de la injusticia se puso en marcha con una ferocidad inaudita. Miguel y sus hermanos, Humberto y Roberto, fueron señalados como los cerebros de la conspiración, sin que mediara una sola prueba real. La mentira era el combustible del régimen. Imagina el estruendo de las botas de los agentes de la policía secreta golpeando las puertas de madera vieja en la madrugada. El sonido de la madera astillándose, los gritos de mando, el brillo de las bayonetas bajo la luz de las linternas. Miguel fue capturado, no en medio de un acto de guerra, sino en la quietud de una casa de seguridad, entregándose con la majestad de un rey que se despoja de sus harapos para revelar la púrpura del martirio. Fue conducido a la Inspección General de Policía, un edificio gris y ominoso que olía a cal cruda, a sangre seca y a la desesperanza de miles que habían pasado por sus celdas antes que él. La celda de aislamiento era un útero de piedra donde el tiempo se detenía. Imagina las paredes de adobe, frías al tacto, marcadas por los arañazos de los condenados. El aire era denso, estancado, con un sabor a polvo y encierro que se pegaba al paladar. Miguel se encontró sumergido en una oscuridad casi total, interrumpida solo por un hilo de luz que se filtraba por una rendija en lo alto de la pared. En ese aislamiento absoluto, el maestro de los disfraces finalmente se encontró solo con Dios. No había necesidad de máscaras. Bajo la mirada del Creador, Miguel Agustín Pro se preparó para su última representación,
la que no requeriría maquillaje ni vestuario civil. Durante los días de su encarcelamiento, el gobierno intentó quebrarlo emocionalmente. Le llegaban ecos de las calumnias que se publicaban en los periódicos de la capital. Lo llamaban terrorista, asesino, traidor a la patria. El plan de Calles era claro. No bastaba con matarlo. Había que humillarlo, convertirlo en un símbolo de la degradación de la Iglesia para que el pueblo perdiera su esperanza. Querían que Miguel se arrastrara, que implorara clemencia, que confesara crímenes que nunca cometió, para luego exhibirlo como un trofeo de la victoria de la razón sobre el fanatismo. Pero el gobierno no contaba con la taumaturgia de la fe. En la soledad de su celda, Miguel Pro experimentó una alegría que desafiaba cualquier diagnóstico médico o psicológico. Imagina al jesuita, con el estómago destrozado por el dolor y los pulmones asfixiados por la humedad del calabozo, cantando himnos en voz baja, susurros de gloria que rebotaban en las piedras gélidas. Los guardias, hombres endurecidos por la brutalidad del sistema, pasaban frente a su celda y se detenían, perplejos al escuchar esa risa suave y cristalina que parecía brotar de un manantial invisible. Miguel aprovechaba cualquier contacto con sus verdugos para hablarles de la bondad de Dios, para preguntarles por sus familias, para sembrar semillas de luz en los corazones más oscuros del régimen. No había en él rastro de amargura. La traición de quienes lo habían delatado, la falsedad de las pruebas en su contra, la inminencia de un pelotón de fusilamiento, todo era procesado en el crisol de su oración y transformado en caridad pura. El aire en la inspección de policía empezó a cambiar su textura. Donde antes reinaba el hedor de la muerte, empezaba a flotar una fragancia de santidad inefable. El gobierno, frustrado por la integridad de Miguel, decidió acelerar el final. Calles dio la orden de ejecución sin juicio previo, un asesinato legal disfrazado de acto de justicia revolucionaria. Querían que la muerte fuera rápida y secreta, pero la vanidad del poder los traicionó. Ordenaron que fotógrafos y periodistas estuvieran presentes para capturar el momento de la caída del cura. Imagina el ruido de las pesadas cámaras fotográficas de la época siendo instaladas en el patio de la policía, el traqueteo de los trípodes de madera y el olor acre del magnesio que se preparaba para los destellos. Miguel, desde su celda, escuchaba los preparativos. Sabía que el momento del estreno de su gran obra mística estaba cerca. En su última noche, el aire de la Ciudad de México se volvió especialmente frío. Una niebla baja cubría las calles desiertas. Miguel se arrodilló sobre el suelo de tierra de su prisión y por última vez se disfrazó. Se vistió de Cristo. No con ropas, sino con una unión de voluntades que lo hacía vibrar en la misma frecuencia que el crucificado. La soledad del calabozo se llenó de presencias celestiales. Miguel sentía a sus antepasados, a los mineros de Zacatecas, a los mártires de la antigüedad y, sobre todo, a la Virgen de Guadalupe, cuyo nombre llevaba grabado en la memoria del alma. La injusticia de su condena se volvió para él un honor supremo. Entendió que su aislamiento no era una derrota, sino el silencio necesario antes de que la música del cielo rompiera todas las cadenas. El aire en la Ciudad de México, el 23 de noviembre de 1927, estaba impregnado de un presagio telúrico. Los volcanes que vigilan el valle parecían contener el aliento. En el patio de la inspección, el pelotón de fusilamiento se formaba en silencio. Hombres de campo, jóvenes arrancados de sus aldeas y adoctrinados en el odio, sostenían los fusiles con las manos heladas. El muro de adobe, marcado por las balas de ejecuciones anteriores, esperaba a su nueva víctima. Calles y sus generales creían que estaban por apagar una chispa. No sabían que estaban por encender un incendio forestal en el espíritu de la nación. Miguel Pro fue sacado de su celda en la mañana. Imagina el primer rayo de sol tocando su rostro pálido después de días de encierro. Sus ojos se entrecerraron por la claridad, pero su sonrisa permaneció intacta. Caminaba con un paso firme, rítmico,
un sonido de dignidad sobre la grava del patio. No llevaba las manos atadas, se negaba a caminar como un esclavo. En una mano sostenía su rosario, ese rosario que olía a sudor y a plegaria constante, y en la otra, un pequeño crucifijo que apretaba contra su palma. El aire olía a tierra húmeda y a café distante. Frente a él, el pelotón de fusilamiento era una fila de estatuas de carne vestidas de verde olivo. Miguel no los miraba con miedo, sino con la ternura de un padre que perdona la travesura de un hijo ignorante. El general a cargo, sintiendo la presión de la presencia mística de Miguel, intentó apurar el procedimiento. El ruido de los cerrojos de los fusiles al amartillarse, clac, 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 resonó como un trueno en el patio cuadrado. Fue entonces cuando Miguel Pro pidió su último deseo: un minuto para orar. Se arrodilló sobre la tierra, hundiendo sus rodillas en el polvo de México, y en ese minuto, el universo entero pareció contener la respiración. La soledad se había roto para siempre. Miguel Pro estaba rodeado por la eternidad, y el patio de la policía se había convertido en el centro mismo del paraíso. El desafío estaba por terminar, y la victoria estaba a punto de ser retratada para siempre en la memoria de la humanidad. El amanecer del 23 de noviembre de 1927 en la Ciudad de México no fue una aurora ordinaria. Fue un velo de ceniza y oro que se descorría sobre un escenario donde la tragedia humana estaba a punto de ser devorada por la gloria divina. El aire en el patio de la Inspección General de Policía, situado en la calle de Valderas, poseía una densidad casi sólida, una mezcla asfixiante de humedad fría, el olor acre del ozono que precede a las tormentas y el aroma metálico de la sangre seca de ejecuciones previas que parecía filtrarse desde las grietas del muro de adobe. El cielo, de un azul acerado y pálido, observaba impasible mientras la maquinaria del terror estatal se preparaba para lo que Plutarco Elías Calles consideraba su golpe maestro. Imagina el sonido de las botas de los soldados sobre la grava húmeda, un crujido rítmico y despiadado que marcaba el paso de una historia que pretendía escribirse con el borrador de la muerte. Los periodistas y fotógrafos, convocados por el régimen con la orden estricta de capturar cada segundo de la degradación del jesuita, ajustaban sus pesadas cámaras de fuelle, cuyos lentes de cristal parecían ojos de insectos gigantes hambrientos de infamia. El gobierno quería que el mundo viera a un hombre quebrado, a un sacerdote suplicando por una vida que ya no le pertenecía. Querían que la lente inmortalizara el miedo para que el pueblo de México, al ver la imagen en los periódicos del día siguiente, sintiera que su Dios había sido fusilado junto a su pastor. Miguel Agustín Pro salió de la penumbra de su celda y entró en la luz cruda del patio con la majestad de un antiguo monarca que se dirige no a su patíbulo, sino a su trono. No vestía ornamentos sagrados, sino su traje civil oscuro, pero su presencia llenó el espacio de una manera que hizo que el ruido de la ciudad circundante, el traqueteo de los tranvías, el grito distante de los vendedores, se desvaneciera en un silencio sepulcral. Imagina la textura de su piel, pálida por los días de encierro, pero radiante con una luminosidad interior que desafiaba al sol de la mañana. Sus ojos, negros y profundos como abismos de amor místico, recorrieron el pelotón de fusilamiento con una ternura que hizo que el capitán a cargo apartara la vista, sintiendo un escalofrío que le recorrió la columna vertebral como una aguja de hielo. Miguel no arrastraba los pies. Caminaba con una ligereza que sugería que ya no estaba sujeto a la gravedad de la tierra. En sus manos, sus tesoros finales. El rosario de madera cuyas cuentas habían sido pulidas por miles de oraciones clandestinas, y un pequeño crucifijo que apretaba contra su palma, sintiendo el frío del metal como un ancla en medio de la tempestad de la injusticia. Cuando llegó frente al muro de ejecución, ese muro de adobe desconchado donde los impactos de balas anteriores formaban una geografía de dolor y odio, el oficial intentó imponer la última humillación.
la venda para los ojos. Miguel, con una sonrisa que era al mismo tiempo un perdón y un desafío celestial, rechazó el trozo de tela negra con un movimiento suave de la cabeza. Quería mirar a la muerte cara a cara, no porque fuera un hombre orgulloso, sino porque sabía que la muerte no era más que una máscara delgada tras la cual se ocultaba el rostro del amante. El aire olía a tierra removida y a la cal de las paredes. Miguel pidió un momento para orar. Imagina ese minuto eterno, un paréntesis de luz en medio del horror. Se arrodilló sobre la grava áspera, hundiendo sus rodillas en el polvo de México, y por un instante su figura pareció fundirse con la tierra misma. Los fotógrafos nerviosos dispararon sus obturadores. El ruido de las placas de vidrio y el destello del magnesio crearon una atmósfera alucinatoria. Pero lo que capturaron no fue a un condenado. Fue a un hijo de Dios en diálogo directo con la eternidad. El tiempo se detuvo. El latido del corazón de Miguel Pro vibraba en sincronía con el pulso de los volcanes que vigilan el valle. Una resonancia de fe que hacía que el aire pesara como el pan consagrado. Miguel se puso de pie. Se sacudió el polvo de las rodillas con una parsimonia que insultaba a la prisa de sus verdugos. Luego, con un movimiento lento y solemne que parecía arrastrar consigo toda la historia de la salvación, extendió sus brazos lateralmente, formando una cruz perfecta con su propio cuerpo. Sus manos, todavía sosteniendo el rosario y el crucifijo, se abrieron hacia el mundo en un gesto de abrazo absoluto. Imagina la imagen mística. Miguel Pro, transformado en un Cristo vivo en el corazón de la Ciudad de México, su pecho expuesto a los cañones de los fusiles Mauser que brillaban con un resplandor siniestro bajo el sol matutino. Los soldados del pelotón, hombres cuyas almas habían sido adiestradas en la obediencia ciega, sintieron que sus dedos se volvían de plomo sobre los gatillos. El capitán, cuya voz tembló por primera vez en su carrera, dio la orden. ¡Preparen! El sonido metálico de los cerrojos al cerrarse, clac, 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 fue el único requiem que se escuchó. ¡Apunten! Los cañones se alinearon con el corazón del jesuita, ese corazón que latía con un amor que ninguna ley callista podía comprender. En ese segundo infinitesimal antes de la descarga, cuando el universo entero parecía contener el aliento y los ángeles se asomaban por las grietas del cielo para presenciar el sacrificio, el secreto de la fuerza de Miguel Pro se reveló como un estallido de trueno espiritual. Miguel no esperó el impacto en silencio. Llenó sus pulmones con el último aire de su patria y, con una voz que no era un grito humano, sino un rugido de gloria que hizo vibrar las piedras del patio y los cristales de los edificios aledaños, lanzó su última palabra al mundo. ¡Viva Cristo Rey! No fue el lamento de un mártir, fue el grito de guerra de un conquistador del reino de los cielos. En ese instante, la pólvora estalló. La descarga de fusilería fue un estruendo ensordecedor que llenó el patio de humo blanco y acre, un humo que olía a azufre y a final. Pero cuando los proyectiles de plomo perforaron su cuerpo, el tiempo se fragmentó en una taumaturgia de luz. Los fotógrafos, cumpliendo su misión oficial, capturaron el momento exacto en que Miguel Pro caía, pero las imágenes que aparecieron en el revelado no mostraron un cadáver humillado, mostraron la transfiguración. Miguel cayó hacia atrás, su cuerpo golpeando la tierra con un sonido sordo que resonó como una piedra lanzada en un pozo profundo. El humo de los fusiles se disipaba lentamente, dejando ver la figura caída, sus brazos todavía extendidos, su rostro girado hacia el cielo con una expresión de triunfo que helaba la sangre. El oficial se acercó para el tiro de gracia, una formalidad de la carnicería humana, y disparó su pistola en la sien del mártir. Pero el secreto ya se había escapado de sus manos. La fotografía de aquel segundo final, publicada al día siguiente en los diarios por orden de un gobierno ciego de soberbia, fue el error más costoso de la tiranía. El pueblo de México,
al abrir los periódicos, no vio el castigo de un rebelde, vio el rostro de un ángel. Vieron la cruz formada por sus brazos y leyeron en su mirada un mensaje de invencibilidad que el fuego de los fusiles solo había servido para subrayar. La imagen de Miguel Pro, con los brazos abiertos ante el pelotón, se convirtió instantáneamente en el icono de una nación entera. El plan de Calles de usar la fotografía para desmitificar al clero se transformó en la mayor campaña de propaganda para la fe en la historia del siglo XX. El efecto fue telúrico. En un solo día, millones de personas que vivían bajo el yugo del miedo sintieron que el peso de la opresión se levantaba de sus hombros. La sangre de Miguel Pro, vertida sobre la grava gris del patio de la policía, se convirtió en el combustible de una resistencia que ya no podría ser sofocada. El grito de «Viva Cristo Rey» se multiplicó en las montañas, en las fábricas, en los hogares más humildes y en los palacios más elegantes. El gobierno había intentado borrar a un hombre y había terminado creando un símbolo eterno. Los soldados del pelotón, según cuentan los susurros de la época, nunca volvieron a ser los mismos. Muchos de ellos terminaron sus días perseguidos por la visión de aquel hombre que les sonrió antes de que ellos apretaran el gatillo. Hombres que en sus pesadillas volvían a escuchar el eco de aquel grito triunfal que las balas no pudieron silenciar. El patio de la inspección de policía, que Calles quería que fuera un lugar de olvido, se convirtió en un recinto sagrado de la memoria histórica y espiritual de México. Miguel Agustín Pro Juárez había ganado su última partida de ajedrez contra la muerte. Su disfraz final había sido el de un muerto, pero bajo esa máscara latía la vida eterna. El aire en la capital mexicana tras la ejecución ya no olía solo a pólvora. Ahora estaba impregnado de una fragancia invisible de azucenas y gloria. La fotografía del padre Pro es el secreto que el mundo secular no puede explicar. ¿Cómo puede un hombre frente a la muerte irradiar más vida que quienes sostienen las armas? La respuesta está grabada en la plata de los negativos originales. La fuerza de Miguel no venía de su carne frágil, sino de la verdad que habitaba en él. El gobierno de Calles intentó destruir a la Iglesia y, en cambio, le dio a México su mártir más amado. El hombre cuya sonrisa invencible desarmó a una dictadura y cuya cruz de brazos abiertos sigue protegiendo el alma de su pueblo. Siente la vibración de aquel grito, observa la majestad de su postura final y comprende que en ese 23 de noviembre, el cielo bajó a un patio de tierra para recoger a un actor que había terminado su función terrenal para comenzar su reinado eterno. La victoria de las sombras fue devorada por la luz de la azucena y el fuego, y el nombre de Miguel Pro quedó escrito con letras de fuego en el libro de los inmortales, mientras que sus verdugos se hundieron en el fango del olvido y la infamia. Cristo Rey vivía, y Miguel Pro vivía con él, multiplicado en los millones que perdieron el miedo para siempre al ver el resplandor de aquel sacrificio que convirtió una descarga de fusilería en una sinfonía de gloria celestial. El eco del último disparo de gracia en el patio de la inspección de policía no marcó el final de Miguel Agustín Pro, sino el estallido de su verdadera presencia. Una expansión mística que desbordó los muros de adobe y se filtró en las venas mismas de México como un licor de fuego y gloria. Imagina el silencio que sobrevino tras la descarga, un silencio espeso, cargado de ozono y de una electricidad sagrada que hacía que los vellos de la nuca de los verdugos se erizaran. El cuerpo de Miguel yacía sobre la tierra, pero su espíritu ya estaba multiplicándose, despojándose de su última máscara, la de la mortalidad, para revelar al mundo la fisonomía del triunfo eterno. La noticia de su ejecución corrió por las arterias de la Ciudad de México no como un lamento, sino como un grito de guerra silencioso. El gobierno de Calles, en su ceguera de hierro, había intentado dar una lección de humillación, pero lo que logró
fue encender una zarza ardiente en el corazón de un pueblo que ya no tenía miedo. El aire de la capital, ese 23 de noviembre de 1927, cambió su textura. El hedor del miedo estatal fue devorado por una fragancia invisible pero rotunda, de nardos y rosas frescas que parecía brotar de las piedras mismas del pavimento. El funeral de Miguel Agustín Pro fue la mayor bofetada mística que una tiranía ha recibido jamás. El régimen había prohibido cualquier manifestación pública, cualquier gesto que pudiera glorificar al conspirador. Pero el aire de México no obedece a decretos humanos. Imagina la escena. De los barrios más humildes, de las mansiones de la aristocracia clandestina, de los talleres de mecánicos y de las cocinas de las casas de vecindad, empezaron a salir miles de personas. No era un desfile de sombras, era una marea de luz. Se calcula que más de 500.000 personas inundaron las calles de la capital. El sonido no era el de los sollozos desgarradores, sino el crujido rítmico de miles de pies marchando con la dignidad de quienes se saben ciudadanos del cielo. El ataúd de Miguel, una caja de madera sencilla que contenía los restos de aquel actor de Dios, navegaba sobre hombros de hombres que lloraban de alegría. Desde los balcones de hierro forjado, las mujeres lanzaban pétalos de flores que caían sobre el féretro, como una lluvia de bendiciones. El aire olía a primavera en pleno invierno, un perfume tan intenso que asfixiaba el humo de los camiones militares que patrullaban las esquinas, impotentes ante el rugido de fe de una nación entera. Los soldados, con sus fusiles todavía calientes por la represión, observaban desde las sombras de los zaguanes con los ojos desorbitados, dándose cuenta de que cada bala que habían disparado contra Miguel Pro se había convertido en un pétalo de esa floración incontenible. Aquí es donde el legado de Miguel Pro se adentra en los territorios de la taumaturgia contemporánea, revelando el secreto que la Iglesia denomina el fenómeno del santo humor. Miguel Pro no se convirtió en un santo de piedra fría y mirada lejana. Se convirtió en el intercesor de la audacia y la salida inesperada. Se dice que su espíritu sigue utilizando los mismos disfraces que usó en la tierra para ayudar a sus devotos. Hay testimonios recogidos en susurros de gratitud a lo largo de décadas de personas que, encontrándose en situaciones desesperadas, atrapadas por la injusticia, cercadas por la enfermedad o asfixiadas por la ruina económica, han sentido una presencia ligera, una risa casi imperceptible en el aire, y de pronto, una idea brillante, una coincidencia imposible o un golpe de suerte les ha abierto la puerta de salida. Es el secreto de la intercesión de Miguel Pro. Él no solo pide por nosotros, él opera con la misma inteligencia y picardía con la que burlaba a la policía secreta de calles. Es el santo de los casos donde parece no haber salida, el patrón de los que necesitan un milagro disfrazado de casualidad. Imagina a un padre de familia en la actualidad, acosado por las deudas y la persecución de un sistema que lo oprime, arrodillado frente a una pequeña estampa de Miguel Pro. El aire en su habitación es pesado, cargado con la angustia del mañana. De pronto, siente un cambio en la temperatura del alma. Le viene a la memoria una anécdota de Miguel escapando por una azotea, y en ese recuerdo, una chispa de humor le devuelve la perspectiva. El miedo se disuelve. Al día siguiente, un encuentro fortuito, una llamada que no esperaba, una máscara que se cae, revela la solución que estaba frente a él, pero que el terror no le dejaba ver. Ese es el legado vivo de Miguel Pro, la enseñanza de que el diablo y los tiranos de este mundo odian la risa y el ingenio de Dios. Miguel nos dejó el secreto de que la alegría no es un sentimiento superficial, sino una armadura de luz que hace que las balas de la desesperación reboten sin dañarnos. Su risa celestial es el eco de la victoria definitiva sobre la tumba. La tumba de Miguel Pro en la iglesia de la Sagrada Familia en la Ciudad de México
es hoy un epicentro de esta electricidad mística. El lugar no exhala la atmósfera de un mausoleo, sino la vibración de una oficina de la providencia que nunca cierra. Los peregrinos que tocan el mármol no buscan solo consuelo, buscan esa chispa de audacia que Miguel irradiaba. El aire en el templo huele a cera vieja, a incienso y a ese aroma metálico de la fe que ha sido probada en el crisol de la sangre. Pero por encima de todo, hay una claridad que limpia los ojos. El secreto que el Padre Pro nos dejó enterrado en las raíces de México es que la verdad no puede ser prohibida por una ley escrita en un papel, ni puede ser asesinada por un proyectil de plomo. La verdad es como el aire. Cuanto más intentan comprimirla, más presión ejerce, hasta romper los contenedores de la tiranía. La fe de Miguel Pro era un fuego que se alimentaba del viento de la persecución. Cada intento de apagarlo solo servía para esparcir las chispas por todo el continente. Analiza por un instante la metafísica de su sacrificio. Miguel Pro sabía que su muerte física sería su acto de teatro más exitoso. Él se disfrazó de cadáver para que la fe de México pudiera disfrazarse de resurrección. Su legado es la certeza de que el humor de Dios es más profundo que la amargura del infierno. Se cuenta que incluso hoy, los guardias que vigilan edificios antiguos que alguna vez fueron centros de detención del régimen de Calles, reportan haber escuchado en las noches de neblina el sonido de una risa lejana, una carcajada jovial y vibrante que parece burlarse del olvido. Es Miguel Agustín, recordándole al mundo que la alegría es el territorio que el mal nunca puede conquistar. Su santo humor es una táctica de guerra espiritual. Cuando el enemigo te rodea y te hace creer que todo está perdido, la risa de Pro te recuerda que el guión de la historia lo escribe alguien que ya ganó la batalla final. El aire que respiramos hoy, saturado de nuevas formas de persecución, de sutiles censuras a la verdad y de la dictadura de la indiferencia, necesita desesperadamente el oxígeno de Miguel Pro. Él nos dejó la receta para la invulnerabilidad. No tomarse en serio al mundo, pero tomarse totalmente en serio a Dios. La taumaturgia de su legado reside en la capacidad de convertir el miedo en una oportunidad para la creatividad divina. Miguel nos dejó el secreto de que el cristiano debe ser un maestro de la máscara para el mundo, pero un rostro desnudo de amor para el Creador. Él fue el sacerdote invisible que se volvió visible en el momento de su muerte, revelando que la verdadera visibilidad es la que se adquiere cuando uno se vacía de su propio ego, para que Cristo Rey reine en cada célula. Visualiza por último la fotografía que dio la vuelta al mundo. Mira el grano de la imagen, las sombras que envuelven su figura, la blancura de su camisa frente al muro gris. Ese no es un retrato del pasado, es un espejo para tu alma. Miguel Pro te mira desde ese instante eterno y te entrega su secreto. La fe es una llama que necesita del viento para volverse incendio. Si sientes que los vientos de la vida están soplando contra ti, si sientes que las persecuciones de tu entorno intentan apagar tu esperanza, recuerda la sonrisa de Miguel frente a los fusiles. Cada ráfaga de aire no es para extinguirte, sino para convertirte en una zarza ardiente que otros puedan ver. El legado de Miguel Agustín Pro es la garantía de que el último disfraz que nos pondremos será el de nuestra propia gloria. Cuando la muerte, ese último guardia de la policía secreta del mundo, intente detenernos, y nosotros, con la misma facilidad con la que Miguel Pro escapaba de sus captores, demos el salto definitivo hacia los brazos de aquel que nos espera con la fiesta preparada. ¡Viva Cristo Rey! No es solo un grito histórico, es la frecuencia en la que vibra el universo de los valientes, y Miguel Pro es el director de esa sinfonía de luz que nunca, absolutamente nunca, podrá ser silenciada por el plomo de los tiranos. Quédate con esta risa, con esta paz y con este humor sagrado, porque el Padre Pro camina hoy a tu lado, guiándote por los laberintos de la vida hasta que todas las máscaras caigan
y solo quede el resplandor de la victoria.